trata el filtro de aire como primera línea de defensa del motor. Vamos a ver qué es lo que tiene que hacer un filtro de aire, los distintos tipos de filtro de aire que manejamos en filtros Fram. Por último, cómo determinar, que es una de las cosas que la mayoría de mecánicos o usuarios finales andan buscando, es cómo determinar que un filtro de aire hay que cambiarlo. Y vamos a tocar un poquito acerca de los distintos tipos de filtros de aire que Fram les ofrece y las diferencias. Y por último, un poquito de lo que es el filtro de cabina. Entonces, empecemos. Como dijo Carlos, mi nombre es Enrique Martínez. Tengo bastante tiempo de estar trabajando para la parte automotriz y entonces vamos a empezar con la parte histórica de Fram. Fram es una compañía que nace en 1932 y una de las preguntas que muchos de los clientes hacen, bueno, es que ¿qué significa Fram? Y van a darse cuenta de que realmente la forma de formar la palabra Fram fue un poco curiosa. Los iniciadores de la compañía fueron el señor Frederick Franklin y el señor T. Edward Allan. Y el nombre Fram viene de las últimas letras de los dos apellidos de cada uno de los fundadores. En caso de Franklin, FR, y en caso de Allan, el AM, y de ahí viene Fram. Entonces es una historia bien curiosa para los que andan buscando un poquito más de historia, pues eso es lo que pueden ver. 1932 y a lo largo de todo el tiempo, desde el 32 hasta la fecha, Fram ha ido evolucionando, moviéndose. Ahí hay una serie de líneas donde podemos ver distintos años y distintas características o cosas que han sucedido, pero dentro de estas, 1951, que es el filtro de aire, en el 51 Fram saca su primer filtro de aire seco, que es lo que cambia y empieza a cambiar la forma de filtrar el aire. Anteriormente el filtro de aire realmente era un compuesto de algodón o de fibras mezcladas con aceite, metidas en lo que nosotros llamamos una olla. Pasaba el aire, se iba filtrando, pero en la filtración también pasaba llevándose algo del aceite y eso hacía una combustión pues irregular y no muy completa. Entonces en el 51 Fram saca su primer filtro de aire, con lo cual se elimina la entrada de aceite a través del sistema de admisión y se mejora considerablemente la eficiencia de combustión y se reducen los daños por los gases contaminantes. Después de eso, pues ya nos movemos a 1971, donde se introduce una de sus frases o los eslogans más importantes que tiene Fram, en que en inglés era muy conocido como You can pay me now o pay me later, que es algo así como puedes pagar ahora o pagar después. Esto se refiere principalmente a, bueno, es que el filtro de aire Fram es caro. Sí, es algo caro. Comparado con los filtros de caja blanca y algunas marcas no muy reconocidas, el filtro de aire Fram es caro. Pero vamos a ver acá a través de qué es lo que el filtro de aire debe hacer, el por qué es importante el pagar un filtro caro. Por qué es importante pagar un filtro de buena calidad y con eso evitar el tener que pagar posteriormente una reparación costosa por no estar utilizando el filtro de calidad que Fram les ofrece. De ahí en el 78 se introduce un filtro extragar de aire que mejora la eficiencia de filtración y mejora también la capacidad de retención de partículas. Y desde ese tiempo Fram ha sido pionero en ofrecer al mercado filtros de alta eficiencia de filtración y alta capacidad de retener partículas. Y esa es una de las razones por las cuales el filtro de aire de Fram es algo caro, porque cumplimos y mantenemos esos estándares de mantener la eficiencia alta y la capacidad alta. Bueno, en el 2009 cambiamos varias cosas en Fram. Es una compañía que se ha movido de sombrías. Durante un tiempo estuvimos como parte del grupo Ally Signal en los años 80, 79, 80. Después nos movimos a Honeywell, después nos movimos a un grupo que se llama Rand Group, después ICI Group y ahorita actualmente pues ya manejamos como Fram parte de la línea completa de Airtex, tenemos ASC, tenemos Fram Autolite. Entonces son una serie de compañías que han hecho que Fram vaya creciendo y se vaya dando a conocer más a nivel mundial. Instalaciones, esa es otra parte bien importante. Fram es una corporación
mundial que tiene distintas fábricas a nivel del mundo, tiene distintas instalaciones y laboratorios, y es importante que conozcamos que Fram no es solo Estados Unidos, sino que es una serie de países donde está trabajando principalmente con los fabricantes de vehículos y de ahí con los usuarios. Nace en Estados Unidos, tenemos acá las oficinas centrales de Denver y Connecticut, tenemos Petersburg en Ohio, Greensville, Ohio, Clearfield en Utah, Hebron en Kentucky, que es el almacén, otro en Utah, también es el almacén. Tenemos una fábrica en Canadá, tenemos un joint venture en México, tenemos fábricas en Brasil, Sudáfrica, Gran Bretaña, Italia, aunque muchas de estas fábricas se manejan bajo el término de lo que se llama una licencia. O sea, son empresas que no pertenecen a Fram como tal, pero sí tienen autorización de fabricar filtros Fram o bajo la marca Fram en sus orígenes, en sus lugares. Por ejemplo, si nosotros vamos a Europa, vamos a conseguir un filtro Fram, pero es fabricado por otra compañía que se llama Justo Jeffy, que tiene la licencia para producir Fram en lo que es la parte de Europa, la parte de Brasil y Argentina. Otra compañía que se llama Gunk, que maneja en Sudáfrica, también es parte de las compañías que tienen licencia. Por eso es que también a veces logramos ver algunos filtros que dicen, bueno, es que no viene de Estados Unidos, sino que viene de Sudáfrica el filtro, o viene de China, o viene de Brasil, o viene de Gran Bretaña. El filtro es fabricado por Fram en esos lugares bajo la marca Fram. Entonces podemos estar completamente confiados de que la calidad del producto es lo que Fram les está ofreciendo. Equipo original. Esta parte es bien interesante saberlo y espero que aprendamos un poquito más de lo que se llama repuestos para el sector de equipo original, principalmente porque hemos visto una campaña muy fuerte de una marca de equipo original en el área de Guatemala y parte de Centroamérica, donde cotan un filtro de esa marca y a la par ponen un filtro Fram y los tratan de comparar en lo que es el filtro de aceite. Y para nosotros como Fram, digamos, bueno, qué bueno que esta marca pues trata de compararse con el líder. O sea, no cualquier marca de equipo original se pone a competir contra Fram y tratar de acreditar la marca. Pero fíjense que Fram, casualmente, es equipo original de esa marca. No en América, sino que en Sudáfrica. Y aquí les muestro ciertas marcas con las cuales Fram es equipo original o ha sido equipo original en los últimos 20 años. Entonces significa que si una de estas marcas pues vende su filtro y es fabricado por Fram, significa que el filtro Fram cumple con los estándares y las especificaciones del equipo original. Actualmente ustedes pueden ir y vayan a la agencia de Honda en toda Centroamérica, pidan un filtro de aceite, compárelo con el Fram y se van a dar cuenta que es el mismo. Si el filtro que le venden en Honda en Centroamérica es fabricado en Estados Unidos, es exactamente un filtro Fram. Entonces ahí podemos hablar que la calidad de nuestro producto cumple y en algunos casos excede las especificaciones del equipo original. ¿Qué vendemos en Fram? Pues tenemos una línea de productos muy extensa. Tenemos 2 tipos de filtros de aire, tenemos el filtro de cabina, 5 tipos de filtro de aceite, 3 tipos de filtro de aceite para heavy duty, tenemos filtros de combustible, filtros de transmisión, válvulas PCV y anti-smoke, y también tenemos filtros de coolant para lo que es equipo pesado. Entonces realmente tenemos una gama muy completa de productos para cubrir las necesidades del mercado centroamericano, con productos de alta calidad, de alta capacidad de filtración, que cumplen y que hacen lo que debe hacer un filtro. ¿Qué es lo que debe hacer un filtro? Filtrar. O sea, así de sencillo. Hay gente que piensa que un filtro debe durar un montón, hay gente que piensa que el filtro debe mantenerse mucho tiempo trabajando, que el filtro no se tiene que reventar, que el filtro tiene que soportar presiones, cosas por el estilo. Sí, todos los filtros tienen que hacer eso, pero no es lo más importante. Y eso es lo que vamos a ir viendo en esta capacitación, porque es importante la eficiencia de filtración. Y empezamos hablando de motores. Para poder hablar de eficiencia y filtración tenemos que hablar motores, y para hablar de motores tenemos que irnos un poquito atrás, años 1970,
en la cual si comparamos un motor del año 70 contra un motor actual, específicamente pongamos una marca para hacerlo un poquito más fácil, un Ford F-150, que es un vehículo que viene desde los años 50, como F-150, y todavía existe en el año 2020 y 2021, y de ahí en adelante va a seguir el F-150, y vamos a ver que la diferencia principal entre un motor F-150 antiguo de los años 70 y un motor F-150 actual va a ser un motor más potente, con más capacidad de potencia, con más potencia, y un motor más pequeño. ¿Y cómo es que un fabricante logra generar más potencia con un motor más pequeño? Y la respuesta más sencilla es entender qué significa potencia, y potencia lo podemos traducir con la cantidad de combustible que nosotros quemamos por minuto. Entre más combustible nosotros podamos quemar en el mismo tiempo, nosotros vamos a generar más potencia. Entonces, básicamente eso nos lleva a ver que los motores actuales trabajan como bajo mayores revoluciones, uno, y dos, bajo más entrega de combustible en el tiempo. Entonces, esas dos características son las que hacen que la filtración sea clave. Porque antes, digamos que el aceite se movía a 2.000 revoluciones por minuto. Ahora el aceite se tiene que mover a 2.500 revoluciones, 3.000 revoluciones. Y si hay más revoluciones, significa que va a entrar más cantidad de aire en el tiempo. Y al entrar más cantidad de aire en el tiempo, yo puedo tener la entrada de más suciedad en ese tiempo. Y en más suciedad en el mismo tiempo, significa mayores daños al motor. Entonces, la palabra clave para mantener un motor en buen estado es filtración. Podemos tener un excelente filtro de aceite, podemos tener un excelente combustible, pero ¿qué pasa con el filtro de aire? Normalmente en mis capacitaciones yo le pregunto a los mecánicos que si me pueden colocar en el chat, ¿qué creen ustedes? Si yo les pongo a escoger entre filtro de aceite, filtro de combustible y filtro de aire, ¿cuál de los tres es más importante? Algunos me van a decir, no, es que los tres son más importantes. Y yo les pido, piensen en uno solo. ¿Cuál de los tres filtros es más importante? ¿El de combustible, el de aceite o el de aire? Y para darles una pequeña idea de cómo es ese asunto, cómo podemos encontrar el filtro más importante, vámonos a qué es lo que hace que un filtro funcione o trabaje más. Entonces empecemos con el filtro de combustible. Si ustedes toman el combustible, si se dan cuenta, los motores actuales de gasolina pequeños ya no usan un filtro de combustible como tal, sino que usan un sedazo. ¿Por qué? Porque ha existido a través del tiempo una mejora en el combustible que se está despachando en nuestras gasolineras. Incluso las estaciones de servicio, por norma internacional, deben tener un filtro de combustible antes de que sea despachado el combustible hacia el vehículo. Entonces, prácticamente ahí nosotros estamos quitando cualquier suciedad que pueda entrar hacia el tanque. Y del tanque hacia nuestro motor, hacia nuestra cámara de combustión, realmente la suciedad que vaya a llegar es muy poca. Y podemos hacer algo para mejorar y que no haya realmente una suciedad dentro del tanque, sí. Básicamente lo que nosotros recomendamos es estar rellenando el tanque cada medio tanque. O sea, no evitar que rellenar el tanque cuando realmente ya se está acabando, sino que hacerlo más constantemente. Y con eso nosotros vamos a evitar problemas de oxidación, problemas de evaporación del combustible que pueda generar suciedad dentro del tanque. En el caso del aceite, ¿cómo se contamina el aceite? Y básicamente el aceite se contamina en la parte de adentro del motor a través de la quema de combustible, a través del desgaste natural del motor, y el tercero y el más importante es, se contamina a través del aire que entra por el filtro de aire. Entonces, ¿cómo puedo yo mejorar la cantidad de suciedad que va a entrar al aceite? Sí, sí. Básicamente la afinación constante, la utilización de bujías Autolad en el grado correcto, en la calibración correcta. Puedo mejorar a través de mis hábitos de conducción, etcétera. Entonces, básicamente yo puedo reducir la cantidad de suciedad que esté generando y que el aceite va a estar moviendo. Pero la pregunta con el filtro de aire sería, ¿puedo controlar yo la cantidad de suciedad que entra? No.
no la puedo controlar. Si yo estoy atrás de un bus, un autobús que tiene problemas de inyección, que me está sacando humo negro, yo no puedo hacer nada. O sea, estoy parado atrás de ese bus haciendo que mi motor esté absorbiendo toda esa suciedad. Si voy caminando por una carretera de terracería, no puedo hacer nada. Si yo tengo que mover en la carretera de terracería, yo tengo suciedad que está ingresando a mi sistema a través del filtro de aire. Por eso nosotros decimos que el filtro más importante es el filtro de aire. Y lamentablemente es el filtro que menos vendemos en Fram. Vamos a las ventas de repuestos, vamos a las aceiteras y preguntamos, bueno, ¿qué filtro vendes? De filtro de aire. Y me sacan un filtro caja blanca. ¿Y qué problema hay con el filtro caja blanca? Que no necesariamente cumple con los estándares de filtración. Entonces, si lo más importante para nosotros es que filtre a la máxima eficiencia, no nos podemos arriesgar en poder colocar un filtro que realmente no está filtrando. ¿Y qué es lo que tiene que filtrar? Pues para eso tenemos que hablar de ciertos tamaños de partículas. O sea, no todas las partículas que entran o que se están moviendo en el motor son dañinas. Y no todas las partículas las va a retener el filtro. Entonces se hizo un estudio para averiguar cuáles son realmente las partículas que pueden dañar el motor y en función de este estudio es que se saca la eficiencia de filtración de nuestros filtros. Y para eso trabajamos en la cantidad, en el tamaño de 10 a 20 micras. Más o menos para darnos una idea, una micra es igual a la milésima parte de un milímetro, o sea, es una partícula muy, muy pequeña, y para que tengamos una similitud o que podamos ver más o menos el tamaño de partícula, lo comparamos con el diámetro de un cabello humano. El diámetro del cabello humano es entre 60, 70, 80 micras. Entonces, si nosotros metemos un cabello humano dentro de nuestro combustible o dentro de nuestro aire y lo dejamos pasar hacia el motor, bueno, se va a quemar, ¿verdad? No podría hacer ningún daño grave dentro del motor. Pero si dejamos pasar una partícula de ese tamaño, que sea de hierro, que sea de acero, que sea de aluminio, que sea de bronce, eso podría causar daños serios dentro del motor. Pero cualquier filtro, de cualquier marca, elimina una partícula del tamaño del diámetro del cabello humano. Eso no es problema. El problema son las partículas más pequeñas, que se van a estar moviendo entre el rango de los 10 a 20 micrones, donde está el polvo, donde está el desgaste natural del motor, donde está la tierra, donde están ciertos componentes que están en el ambiente. Entonces, para nosotros, filtración significa que debemos eliminar la mayor cantidad de partículas en ese rango de 10 a 20 micrones. ¿Por qué? Porque ese rango de 10 a 20 micrones son los que van a meterse dentro del aceite y van a estar moviéndose dentro de los componentes móviles de nuestro motor y van a estar rayando esos componentes. Las partículas de más de 20 micrones se quedan en cualquier filtro, eso no es ningún problema como les había comentado. Pero las partículas de menos de 5 micrones pasan de largo, no hacen ningún problema. Entonces, cuando nosotros hablamos de un filtro de alta eficiencia, tenemos que compararlo y preguntarle, bueno, ¿es alta eficiencia en qué tamaño de partículas? Entre 10 y 20 micrones es arriba del 90-95%, pues es un excelente filtro. Pero si en ese rango de partículas me está filtrando un 30-40%, realmente no está haciendo nada. Y una de las cosas bien interesantes es que un filtro de aire que no está filtrando, dura. Y eso es algo que también en nuestros clientes a veces nos dicen, no, es que fíjese que yo le puse tal marca de filtro o tal filtro blanco, caja blanca, y mire cómo me duró. No lo tuve que cambiar en mucho tiempo. ¿Por qué? Que no estaba filtrando. Entonces es bien importante que tenemos que entender eso, lo que nosotros llamamos filtración balanceada. Un filtro debe tener alta eficiencia de filtración, alta capacidad y a un costo adecuado. Entonces, ¿qué es eficiencia? La cantidad de partículas que va a retener. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es el peso del volumen de partículas que está reteniendo. Y esta medida de capacidad se mide hasta el momento en que el filtro empieza a dejar de pasar el fluido o empieza a dejar de pasar el aire. Hasta ese momento donde ya nosotros tenemos una baja admisión de aire hacia nuestro motor,
ahí es donde ya se llenó la capacidad del filtro. Y ahí le estoy dando una pequeña idea de, bueno, cómo saber cuándo cambiar el filtro de aire. Entonces, esto es lo que tiene que tener un filtro: eficiencia, capacidad y un costo adecuado. Bueno, entremos nuevamente al filtro de aire. Eficiencia. ¿Por qué decimos que es la primera línea de defensa del motor? Precisamente porque retiene la cantidad de suciedad que está en el ambiente que uno puede controlar. Eso es polvo, tierra, carbón y todas esas partículas abrasivas que están flotando dentro del aire, se van directamente hacia las partes internas del motor y las puede dañar. Es bien importante que veamos de que la cantidad de aire que va a entrar en nuestro motor es mucho más en volumen, en peso, que la cantidad de combustible. Eso significa que también va a entrar más cantidad de suciedad. Por eso es importante que nuestro filtro de aire sea de calidad, que sea filtro Fram. Ya hablamos de eficiencia. ¿Qué procedimientos utilizamos en Fram para asegurarnos de que nuestro filtro cumple o excede las especificaciones de fabricante del equipo original? Entonces nos vamos a una norma ISO 5011, en la cual tenemos 4 tipos de pruebas, en donde nosotros medimos la capacidad de retención de contaminantes, la eficiencia acumulada, la restricción al flujo de aire y las pruebas ambientales. ¿Qué es la capacidad de retención de contaminantes? Ya les había hablado, la cantidad en peso de partículas que se van a ir quedando dentro del filtro hasta el momento en que el filtro deja de pasar el aire necesario para la combustión. La eficiencia acumulada es uno de los términos más importantes que tenemos que ver a la hora de hablar de filtros de aire, principalmente porque los filtros de aire nuevos no son 100% eficientes. Dejan pasar algo de suciedad. En nuestro caso, en filtros Fram, nuestra eficiencia inicial empieza entre el 90 y 95% en la mayoría de filtros, en algunos un poco menos, en algunos un poco más, pero la parte importante es eso, que no son 100% eficientes, pero conforme el filtro se va llenando de suciedad, esa eficiencia empieza a subir y va a llegar a un 100%. En promedio, vamos a ver que los filtros Fram tienen una eficiencia promedio del 98% a lo largo de la vida útil del filtro. Eso significa que el intervalo entre yo pongo el filtro nuevo y se vuelve 100% realmente es un intervalo corto. Pueden ser en semanas, puede ser en días, puede ser en corto tiempo. Eso significa que estoy protegiendo a mi motor desde el principio. Y ahí viene una de las razones por las cuales nosotros no aconsejamos limpiar los filtros, principalmente si lo limpiamos con aire en la gasolinera o en la estación de servicio. Si nosotros comparamos la presión, que realmente no es presión de entrada del aire hacia el filtro, sino que eso es vacío, más o menos podemos hacer un cálculo de que la presión va a ser en alrededor de 15, 20 libras, máximo 30 libras de presión. Y cuando nosotros estamos utilizando el aire de la gasolinera para limpiar el filtro, estamos inyectando ahí 90, 100, 120 libras de presión. Entonces, el filtro no está diseñado para soportar tanta presión. Y si yo lo agarro y lo limpio y casualmente está en su mejor punto de filtración, está al 100% y su mejor capacidad de dejar pasar aire, yo lo limpio, lo único que voy a hacer es dañarlo. Y al dañarlo, le voy a reducir su eficiencia de filtración. Es cierto, le voy a dar más vida útil, entre comillas, al filtro. Pero al bajarle la eficiencia de filtración, lo único que estoy haciendo es bajándole la vida útil al motor. Entonces es bien importante que entendamos y que transmitámosle a nuestros mecánicos y a los usuarios de que el filtro no se limpia, se cambia. Y vamos a ver posteriormente cuáles son los parámetros que nosotros recomendamos para hacer el cambio de filtro de aire. De ahí tenemos restricción al flujo de aire, que es lo que les decía, que como comparación les puse libras de presión, pero realmente no es libras de presión lo que se mide para la restricción de flujo de aire, sino que son pulgadas de mercurio, porque lo que estamos midiendo es vacío, no es presión. Y por último, las pruebas ambientales para definir que nuestro filtro pues no va a estar contaminando, que no tiene plomo, que no tiene agentes contaminantes, cosas por el estilo en el proceso de fabricación y en el proceso de uso. Entonces, al nosotros utilizar la norma ISO 5011, lo que estamos haciendo es garantizando que nuestro filtro cumple con los estándares de cantidad, principalmente lo que es el equipo original. Por lo tanto, con un filtro Fram tenemos la mejor protección contra el polvo,
Y al tener la mejor protección contra el polvo, tenemos un adecuado uso de los fluidos que van a entrar al motor, por lo tanto le estamos dando una vida útil adecuada al motor, que es lo que nosotros queremos. O sea, ¿qué es más barato? ¿Cambiar el filtro de aire o cambiar un motor? Pay me now o pay me later, que es el eslogan que utilizamos en Fram. Paga ahora un filtro de aire Fram o paga después la reparación de un motor. ¿Qué tipo de filtro de aire manejamos? Realmente la forma es lo que nos identifica el tipo de filtro de aire. Tenemos panel flexible, rígido, semirrígido, redondo, sello radial, que son básicamente los 4 o 5 modelos más utilizados. Y más o menos aquí tenemos la información de las características de estos filtros. Panel flexible es el filtro que se está utilizando mucho más actualmente, y este filtro lo que permite es aumentar el área de paso de aire y reducir el tamaño del housing. Entonces nos permite acomodar de mejor forma el filtro de aire y el housing al espacio libre dentro de la parte del motor, para poder colocar un filtro que realmente cumpla con los estándares de eficiencia de filtración, de capacidad, pero también en tamaño para poder ser introducido en el área del motor. Y aquí viene una parte interesante. ¿Qué es la capacidad? La capacidad en estos filtros se mueve desde 70 a 200 gramos. Y aquí viene un tip que nadie lo va a hacer, por cierto. ¿Cómo saber que un filtro lo tengo que cambiar? Lo podría pesar antes de ponerlo, usarlo, y conforme vaya aumentando la suciedad, yo yendo pesarlo cada cierto tiempo, cada 3 meses, cada 4 meses, y ver qué tanto suciedad ha captado. Nadie va a hacer eso. Pero lo menciono para que veamos la importancia de ver la cantidad de suciedad que va a estar entrando, va a ayudar a que el filtro sea eficiente. Y si yo le quito capacidad, yo le quito la cantidad de suciedad a través de meterle aire a presión, lo voy a estar dañando y voy a estar dañando el motor. Y en general nuestros filtros cumplen 98% de eficiencia de filtración a lo largo de la vida útil. Y por último, cumplen con menos de 2 pulgadas de columna de agua, que es la medida de vacío que nosotros estamos utilizando. Eso significa que aquí hay una forma de saber si el filtro de aire ya está a punto de ser cambiado. Si yo le logro medir el vacío que está dentro del filtro y la admisión, y ese es arriba de 2 pulgadas de columna de agua, ese filtro ya está en el punto de ser cambiado. Aparte del panel flexible, el panel rígido, donde nosotros tenemos la media filtrante introducida dentro de un componente plástico rígido, que tiene también capacidad de entre 70 y 150 gramos, 98% eficiencia de filtración igual que el anterior, igual 2 pulgadas de columna de agua es la medida de vacío con la cual nosotros podemos determinar si el filtro está o no está para ser cambiado. El filtro redondo, que ya es un filtro mucho más antiguo, ya estos motores de los 80, 85 para atrás, que ocupan mucho más espacio, pero tienen menor media filtrante para la filtración. Por lo tanto, su capacidad es menor. Si se dan cuenta, aquí es de 40 a 120 gramos, mientras en los otros la capacidad sobrepasaba los 200 gramos. Entonces, esa es una de las características por las cuales se ha movido de los filtros redondos a los filtros tipo galleta que hemos conocido en el mercado. También tiene una eficiencia del 98% y la restricción es la misma, 2 pulgadas de columna de agua. Y por último, el sello radial, que estos se utilizan más en lo que es filtros de equipo pesado o en algunos casos motores diésel, donde tenemos una estructura un poquito blanda que se acomoda de mejor forma al housing para poder mantener un sello en el área de paso del aire para evitar que entre aire contaminado a nuestro motor. Y básicamente estos son los 4 tipos de filtros de aire que más se conocen y que más se utilizan. Estos son nuestros filtros Extragar, que son los filtros estándares. Aparte tenemos el filtro TopGuard, que es un filtro donde una media filtrante superior, donde tenemos mayor cantidad de fibras sintéticas dentro de la misma media filtrante y nos permite filtrar, no 98% de promedio,
sino que subimos al 99%. Y me van a decir, pero es que es 1% nada más. Sí, señores, si yo estoy introduciendo 14.7 kilos de aire y en ese 14.7 kilos de aire estoy introduciendo 15.000 partículas de suciedad, 1% son 150 partículas más. Y son 150 partículas que se pueden quedar atoradas en los componentes del motor y generarme daños. Entonces, 1% más es bastante protección a la cual estoy agregando hacia nuestros motores. Ahora, una cosa bien importante en esta línea Top Gun, la vamos a encontrar únicamente para vehículos SUVs y pickups americanos, de uso americano. O sea, no voy a encontrar este filtro para un Toyota Hilux o para un D-Max o para un NP300 por el estilo. No, lo voy a encontrar para un Dodge Dakota o para un Chevrolet Suburban, casos por el estilo. Entonces es bien importante que nos movamos. Este filtro está diseñado principalmente para el mercado de Estados Unidos. ¿Qué tan seguido debo cambiar el filtro de aire? Pues una de las preguntas que nuestros mecánicos, que los usuarios finales tienen en mente cuando hablamos de filtro de aire. Entonces aquí nuestra recomendación es 19.300 kilómetros, 12.000 millas o una vez al año. Y van a decir, es bastante tiempo. Y van a decir, en Panamá eso no se da. Me van a decir que si me voy a meter a las montañas del Quiché en Guatemala, tampoco se puede dar. O si me van a decir que me voy a Nicaragua, a Darién, tampoco a Panamá, a Darién no se puede. En Nicaragua, si voy a meterme a un camino de terracería, no, esto no funciona. Y sí, tienen razón. Cuando nosotros decimos, y eso sí que espero que les quede bastante claro, cuando un fabricante de componentes les dice que un componente dura tantos kilómetros, lo está diciendo en base a un examen de laboratorio. No es un examen o una prueba fuera de laboratorio. Entonces, cuando nosotros hablamos de 12.000 millas por año, estamos hablando que se hizo una prueba en laboratorio donde se simuló la conducción de un vehículo a 80 kilómetros por hora, el 80% en carretera asfaltada. En esas condiciones se cumple que el filtro se puede cambiar cada 12.000 millas o 20.000 kilómetros. Pero si nuestra condición de manejo se ve afectada por la velocidad, por ejemplo, estamos en la ciudad de Guatemala en condiciones normales, fuera del COVID, vamos a estar moviéndonos a una velocidad de 20, 30 kilómetros por hora. Entonces, a esa velocidad, nuestro motor está trabajando. Y está trabajando más que si estuviera a 80 kilómetros por hora. Está consumiendo más aire. Y si está consumiendo más aire, está entrando más suciedad. Entonces, la vida útil de nuestro filtro se ve reducida. Por ejemplo, si tenemos un taxi rotativo que se está moviendo todo el día dentro de una ciudad, ese vehículo se puede bien fácilmente mover 5.000 kilómetros en un mes. Entonces prácticamente la vida útil de nuestro filtro no duraría un año, duraría 2 meses, 2 meses y medio, si mucho. Entonces también tengo que ver esas características de conducción para poder definir cada cuánto tengo que cambiar mi filtro. Y aquí otra forma. Mucha gente lo que agarra y les gusta es agarra el filtro, lo ve a trasluz y dice, ya hay que cambiarlo. Sí y no. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo lo mire algo negro, no necesariamente lo tengo que cambiar. Puede ser que lo estoy viendo algo negro y en ese punto está en su mejor eficiencia, en su mejor paso de mejor flujo de aire. Y yo lo cambio, bueno, para nosotros en Francia, bueno, estamos consumiendo filtros. Pero para el usuario final puede ser un costo innecesario. Entonces, ¿cómo puedo yo definir cuándo cambiar el filtro de aire? Como tenemos aquí, llevando un control de consumo de combustible y relacionarlo con el aspecto del filtro. Estos son dos filtros, el filtro nuevo y un filtro que estuvo metido en un vehículo aproximadamente 6 meses, 6-7 meses. Y este filtro, si se dan cuenta, esta es la parte de adentro y es la parte de, aquí es la entrada de aire, aquí a mi derecha,
y a la izquierda es la salida del aire. Si se dan cuenta, a la derecha está completamente sucio, y a la izquierda yo ya empiezo a ver cierta parte de suciedad que está pasando. Esa es una forma de ver si el filtro de aire ya necesita ser cambiado. Cuando yo observo que en la parte interna del filtro, donde va a estar la salida de aire, yo ya empiezo a tener suciedad que me está marcando en esta área, ese filtro ya está haciendo, ya no está reteniendo la suciedad como tal. Entonces ya es un punto de cambiarlo. Y estas muestras de suciedad o esto que estamos mostrando acá, lo tengo que relacionar con mi consumo de combustible. En este caso, este filtro, cuando se le quitó, estaba haciendo un consumo de 13.8 kilómetros por litro. Al momento de cambiar y colocarle un nuevo filtro, el consumo mejoró considerablemente. Pasó de 13.8 a 14.4 kilómetros por litro. Prácticamente subió 0.6 kilómetros por litro. Significa que subió aproximadamente 4 o 5 kilómetros por galón. Entonces, aquí hay una forma de verificar cuándo cambiar el filtro de aire. Relacionar la suciedad que yo estoy observando con el consumo de combustible. Y me van a decir, no, pero es que ¿cómo cuesta ahora ver el consumo de combustible? Hay formas prácticas. Una forma práctica es no llenar el combustible, el tanque, cuando ya se está vaciando completamente, sino que hacerlo a medio tanque, anotar cuántos galones le cupieron, verificar cuántos kilómetros recorrí en ese tiempo y hacer la relación. Y en el tanque pongo mi speedómetro en cero, o mi control de kilómetros en cero, conduzco, llevo el tanque a medio tanque, el consumo a medio tanque, vuelvo a agregar combustible, miro cuántos galones le agregué o cuántos litros, miro en mi control de kilometraje cuántos kilómetros recorrí y hago la relación. Y si lo estoy haciendo constantemente, cada vez que estoy llenando tanque, yo puedo sacar fácilmente cuando mi consumo se está deteriorando. Y cuando mi consumo se empieza a deteriorar considerablemente, en ese momento es cuando yo tengo que cambiar mi filtro de aire. Ah, momento. También tengo que relacionarlo con el tiempo que coloqué el filtro de aire. ¿A qué me refiero eso? Si yo veo, yo coloco mi filtro de aire el 22 de julio. Empiezo a hacer mi control de consumo de combustible. Y a las 3 semanas veo que mi consumo se fue exageradamente alto. No es el filtro de aire, es otra cosa. Entonces tengo que relacionar precisamente eso. El control de consumo, tengo que relacionar el tiempo que yo utilicé el vehículo y la suciedad que yo alcanzo a ver dentro del filtro. Y eso me va a dar los parámetros para ver cuándo tengo que cambiarlo. Y si no, pues hagamos una inversión, compremos este aparatito. Este aparatito lo que me hace es medir el vacío. Entonces este aparatito lo puedo colocar entre el filtro de aire y la admisión. Lo coloco ahí. ¿Y cómo funciona? Tenemos una válvula amarilla en la parte de abajo y conforme el filtro se va tapando, se va aumentando el vacío. Y al aumentar el vacío, esta valvulita amarilla empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Hasta el momento en que llega a la zona línea roja, en ese momento es que yo tengo que cambiar el filtro. Hago el cambio, presiono la válvulita amarilla aquí abajo y esto baja a su posición y vuelve a contar. Algunos me van a decir, pero ¿dónde lo consigo? Si lo pueden conseguir en Fran. ¿Sí? Ah, nunca lo había visto. Ah, son un poco observadores a veces algunos mecánicos. Esto viene en algunos vehículos. Por ejemplo, el Chevrolet S10 brasileño lo traía. En las camionetas International con motor DT466 lo trae. En algunos motores Nissan lo trae. ¿Y saben qué es la parte interesante? Lo quitan. ¿Por qué lo quitan? Porque no saben para qué sirve. Y como les estorba para poder quitar el housing, entonces mejor lo quito y le pongo ahí un taponcito. Al fin y al cabo, no sirve. Pero sí sirve bastante, porque este realmente es la forma correcta y más segura para saber cuándo cambiar el filtro de aire. ¿Por qué? Porque todos los motores, todos los filtros de aire trabajan con menos de 2
pulgadas de agua de vacío. Y esto me ayuda a calcular o a medir esas 2 pulgadas de agua. Entonces, básicamente, esta es la otra forma con la cual yo puedo definir cuándo tengo que cambiar el filtro de aire. Eficiencia. Aquí vamos a hablar un poquito más sobre la eficiencia, es un punto bien importante. Nosotros tenemos que nuestros filtros en Fram arrancan entre 90 y 95% de eficiencia. Pero imagínense que con el tiempo el filtro se va tapando y va aumentando la eficiencia hasta llegar al 100%. Y se mantiene el 100%. O sea, no puede haber más de 120%, eso es imposible. Porque 100% significa que va a capturar todo. Si yo lo limpio, esta eficiencia baja. Y baja, dependiendo de del tipo de presión de aire que le meta, puede bajar hasta un 70%. ¿Se va a volver eficiente nuevamente? Sí, se va a volver eficiente nuevamente. ¿Por qué? Porque va a empezar a capturar suciedad y la eficiencia va a empezar a subir nuevamente. Pero nunca va a llegar al 100. Una vez yo lo limpié, ya no llega al 100. Si yo lo limpio una segunda vez, la limpieza me va a originar en esa segunda vez que la eficiencia caiga por debajo del 70, probablemente un 50%. Entonces, le estoy alargando la vida útil al filtro, pero al hacer eso, lo único que estoy haciendo es permitiendo que entre más suciedad hacia el motor. Y esa suciedad me va a dañar el motor. Hay un tiempo en que el filtro, porque ya está exageradamente tapado, que la eficiencia empieza a caer. Entonces, tampoco puedo dejar el filtro por siempre, porque también me va a empezar a dejar pasar suciedad que me va a ir dañando el motor. Y ahí tenemos el consumo de combustible. Con el tiempo, al principio, realmente al principio, nuestro consumo de combustible puede ser un no 100% eficiente. Va a ser un poquito más malo, un poquito más bajo la eficiencia de consumo, principalmente porque el filtro está dejando pasar más aire todavía de lo adecuado. Obviamente eso se puede arreglar con el MAF, cosas por el estilo que me controlan la entrada de aire, pero el filtro no permite que sea 100% eficiente el motor, pero poco tiempo ya es 100% eficiente y empieza a ser altamente eficiente, y con el tiempo, mientras el filtro se va tapando y al irse tapando, evitando la entrada de aire, el consumo empieza a bajar. O sea, empieza a desmejorarse, empiezo a tener yo menos kilómetros por galón o empiezo a consumir más galones por kilómetro y empieza a tener ese problema. Y aquí viene la relación, ¿cuándo cambiar el filtro de aire? Cuando mi combustible, mi consumo de combustible se empieza a deteriorar, ese es el mejor momento para hacer el cambio. Pero lo tengo que relacionar con el tiempo. Son iguales. Y aquí viene la importancia de por qué hablo yo de caja blanca. ¿Por qué hablo yo de escoger un filtro de calidad Fram? Compararlo con otras marcas. Y por esto, porque no todos los filtros son 100% eficientes. Hay filtros que utilizan solo celulosa, hay otros filtros que utilizan una mezcla de celulosa con fibra de vidrio, y hay otros filtros que tienen 100% fibra de vidrio. Nosotros en Fram no utilizamos celulosa sola. Ninguno de los filtros, tanto de aire, combustible, aceite, no utilizamos filtros con celulosa. Nuestros filtros son con celulosa más fibra de vidrio. El filtro TopGuard, que les había comentado que es altamente eficiente, la diferencia con un ExtraGuard es que tiene más cantidad de fibras sintéticas. No es 100% sintético, pero sí es más cantidad de fibras sintéticas, con lo cual aumenta el área de contacto para retener suciedad y mantener el flujo de aire necesario. Y en algunos casos, algunos de nuestros filtros, los más modernos principalmente, utilizan fibras sintéticas 100%. Y esa es la diferencia de utilizar un filtro Fram contra un filtro caja blanca y de otras marcas que, bueno, están en el mercado, pero no tienen mucha protección. ¿Qué pasa si yo utilizo un filtro de baja calidad? Entonces se ha hecho un estudio que en condiciones normales, cuando yo cambio un cojinete, una teja, una chumacera, ¿cómo le llaman? Términos que se me van ahorita, una concha le llaman bearing, cosas por el estilo. Ese es uno de los componentes
que más sufren cuando yo no utilizo un filtro de aire de calidad. ¿Por qué? Porque la suciedad que entra a través del filtro de aire, que llega a la cámara de combustión, se va a quemar el aire, se va a quemar el combustible. Esa suciedad tal vez se queme, pero tal vez no. Y esa suciedad que se queda después de la combustión, el aceite la toma y se la lleva hacia abajo. ¿Y qué tengo abajo? Los bearings, tengo los cojinetes, tengo las chumaceras, tengo estos componentes que van a sufrir por esa entrada de suciedad. Ya esa suciedad después se va para el filtro de aceite y ahí se queda en el filtro de aceite. Perfecto, ya no hay problema. Pero arriba, nuevamente, regreso al filtro de aire que no está filtrando, va a dejarse entrar suciedad y nuevamente va a llegar directamente hacia esos componentes. Entonces, básicamente, los daños más importantes de un motor es por suciedad, y es el 45% de la suciedad. Esto en condiciones normales. Ahora esto, sumémosle que el filtro de aire que estoy colocando es de mala calidad, de baja calidad, que no tiene un estándar de filtración adecuado, este porcentaje va a subir. Entonces, un motor en gasolina liviano que me debería durar 300,000 kilómetros, yo le voy a tener que estar cambiando estos componentes en 100,000 kilómetros, 120,000 kilómetros, si mucho. Precisamente es que el filtro FRAM es muy caro. No, es más barato ese filtro de aire. Incluso, también cambiémosles un poco ese paradigma que tienen muchas, principalmente aceiteras o ventas de aceite, que dicen, no, es que con el filtro de caja blanca gano más. ¿Por qué gana más? Porque le cuesta menos y lo vende más caro y lo tratan de vender al precio filtro FRAM. Pero lamentablemente lo que están haciendo ahí es dañando el motor de su cliente. Y ustedes, como venta de componentes de motor, venta de aceite, venta de filtros, ustedes no tienen que pensar únicamente en tener mayor ganancia, sino que lo que tienen que pensar es retener sus clientes, en hacer que sus clientes lleguen constantemente con ustedes, que realmente no les venda solo una vez, sino que les venda constantemente nuestros componentes, nuestros productos y nuestros servicios. Y si nosotros no le cuidamos el motor al cliente y el cliente se da cuenta que no se lo estamos cuidando, ese cliente no va a regresar con nosotros, se va a ir a buscar otro lado donde realmente sienta que lo están cuidando. Y una forma de cuidar el bolsillo y al cliente es colocándole filtros de calidad, y para eso tenemos filtros FRAM. Aquí tenemos las fallas físicas. Cuando el aire entra con exceso de suciedad, esto es lo que tenemos. Nuestros cojinetes, nuestras tejas, se dañan, se rayan. Entonces tenemos que tener ese cuidado de proteger el motor de nuestro cliente a través de colocar filtros FRAM para evitar estos daños. Tenemos también filtros de aire para equipo pesado, principalmente para vehículos en carretera. Tenemos algunos para tractores, para vehículos fuera de carretera, y también los pueden conseguir con su distribuidor en Centroamérica. Tenemos distribuidores en toda Centroamérica, en los cuales ustedes pueden buscar nuestros filtros de aire de calidad que protegen el motor de los clientes en el transporte pesado. Y terminamos con el filtro de cabina. ¿Qué interesante tiene el filtro de cabina? Bueno, el filtro de cabina es un componente que se ha hecho más popular a través del tiempo, principalmente por el uso de normas en Estados Unidos. En Estados Unidos salió una norma más o menos en el año 96, 98 por ahí, en que todo vehículo que utilizara aire acondicionado debe tener un filtro para el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque los gobernantes se dieron cuenta de que con el uso del aire acondicionado empezaron a haber más enfermedades respiratorias. Y empezaron a averiguar, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que con el aire acondicionado está entrando aire del exterior hacia la cabina y ese aire está entrando sucio. Entonces, empezaron a ver, bueno, ¿qué podemos hacer? Y algunos fabricantes ofrecieron, bueno, coloquemos un filtro para que el aire que está entrando realmente se filtre y se quede dentro del filtro y evitar la contaminación de las personas o los daños a las personas dentro de la cabina. Eso es algo, no es económico, pero es algo para el gobierno, sí es económico. ¿Por qué? Porque tienen que invertir menos en salud
y pueden invertir más en otras cosas. Si la gente se enferma, hay que gastar en salud. Entonces, lo que se trata de hacer con este tipo de cambios y de mejoras es evitar que la gente se enferme, que las personas se enfermen. Ahora, ¿qué diferencia o qué ventaja tiene el filtro de cabina Fram? Si yo comparo el filtro de cabina Fram contra un filtro de equipo original, la primera diferencia que van a ver es que el filtro original es blanco. En cambio, el filtro de cabina es como grisáceo. En algunos grisáceo, un poquito más negro. ¿Y eso por qué es? Porque el filtro de cabina Fram no solamente filtra, sino que también tiene dos componentes que ayudan, uno, a evitar que se genere el moho por la humedad que se está trabajando por el paso de aire frío caliente. Esa humedad puede también provocar daños a las personas. Entonces tenemos un componente de carbono que me evita la formación de moho y también me evita la formación de humedad. Entonces, al evitar la formación de humedad, me evita la formación de moho. Y además le agregamos un poco de bicarbonato de sodio. Y con el bicarbonato de sodio lo que estamos haciendo es reducir la aparición de malos olores, provocados principalmente por el moho. Entonces, básicamente, si ustedes arrancan un vehículo, le ponen al aire acondicionado y sienten un olor fuerte, es porque esta zona del aire acondicionado ya está llena de moho, ya necesita una limpieza. Y es probablemente causado ya sea porque le quitaron el filtro de cabina o el filtro de cabina que están utilizando no tiene estos agentes para evitar esos daños. Y si en determinado momento esto ya está muy dañado, pues acérquense con su distribuidor Preston y busquen el producto que Preston ofrece para la limpieza del aire acondicionado. Y básicamente esa es nuestra diferencia en cuanto al filtro de cabina. ¿Cada cuánto lo tengo que cambiar? Va similar al filtro de aire. Depende del uso, depende de las condiciones de manejo, depende de las velocidades con que yo esté manejando, cosas si estoy utilizando el aire acondicionado que entra, el aire de exterior, o estoy utilizando el aire acondicionado recirculatorio. Entonces también esas son las características que me permiten definir cada cuánto tengo que cambiarlo. Pero sí es importante que por lo menos lo revisen cada 3 meses, cada 6 meses, para ver realmente qué tanta suciedad ha retenido el filtro y poder cambiarlo en un momento. Otra forma de verificar si tengo que cambiar el filtro de aire de cabina es cuando el vehículo ya no está enfriando. Y tengan cuidado con algunos mecánicos, principalmente de aire acondicionado, porque le dicen al cliente que su vehículo no está enfriando, que hay que hacerle un trabajo al aire acondicionado. Y algunas veces, lamentablemente, lo único que hacen es quitar el filtro de aire y dejarlo sin filtro. Y ahí arreglaron el problema. Y le cobraron al cliente una gran cantidad de dinero. Eso no se hace. O sea, realmente lo que yo hago es, si quito el filtro de aire, le tengo que colocar un filtro de aire nuevo. Si realmente tengo una fuga en el aire acondicionado, tengo que reparar esa fuga. O sea, si el filtro de aire de cabina está en buen estado, está filtrando, pero yo no estoy enfriando en mi vehículo, en la cabina de mi vehículo, es un problema del sistema del aire acondicionado, que puede ser el compresor que no está funcionando, puede ser una faja en mal estado, puede ser que perdió el gas, cosas por el estilo. Entonces tengo que repararlo y además cambiar el filtro de cabina. Muy bien. Llegamos aquí al final de nuestra capacitación. Espero que hayamos aprendido algo más. Espero que veamos el filtro de aire de otra manera y que veamos a Fram como realmente el filtro que va a proteger nuestro motor y que va a proteger nuestros pulmones.